Muy buen día, licenciado Josué Reyes Pelico. Mi nombre es Sherlyn Berenice Rodas Morán. Soy la estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, del Centro Universitario de Mazatenango. Estamos en el curso de Derecho Civil 2, del cuarto semestre, sección C. Tengo la presentación de una conferencia de derechos reales de garantía en la que tenemos dos, que es la hipoteca y la garantía mobiliaria, que a continuación pues estaré explicando cada una de estas según nuestro Código Civil, nuestro libro de derechos reales de Vladimir Aguilar y nuestra ley de garantías mobiliarias. Y acá mismo pues tenemos lo que es otras leyes especiales, giros jurisprudenciales y artículos que pues ya sea del Código Procesal Civil. Vamos a iniciar. Iniciamos acá con una imagen, el cual nos explica qué es la hipoteca del Código Civil en el artículo 1037, en el cual nos dice qué es hipoteca, ¿verdad? Tenemos acá una definición y según lo establece nuestro artículo, es un derecho real de garantía por el que se afecta un inmueble en respaldo de cumplimiento de una obligación propia o de tercero. Algunas de las características pueden ser accesorios, se constituye en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero, que era lo que decíamos en la definición, y especial cuando recae sobre bienes específicos, no sobre futuros, ¿verdad? O sea, específicamente o especifica más bien, ¿verdad?, en qué recae el bien, y está el crédito que debe ser individualizado y la cuantía del crédito que debe ser determinado. También puede ser indivisible, ya que subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecarios y cada parte garantiza la totalidad del crédito. Y específicamente la hipoteca se basa en bienes inmuebles, ya que estos son los afectados, ¿verdad? Bien, la hipoteca es un derecho real que grava bienes inmuebles a fin de garantizar el pago de una deuda o obligación. Yo creo que está clara la definición, ¿verdad? Más que todo trata de bienes inmuebles, lo cual queda como garantía de algún pago que se quiera hacer a la hora de un préstamo, ¿verdad? Para garantizar que se va a pagar lo que se esté prestando, que en este caso sería dinero, por ejemplo, a cambio de alguna propiedad, de alguna casa. Es decir, que la hipoteca otorga al acreedor hipotecario el derecho a perseguir el inmueble hipotecado para conseguir el pago de su crédito, ¿verdad? Iniciamos en nuestro Código Civil en el título 5, donde inician los derechos reales de garantía, y en el capítulo 1 tenemos lo que es la hipoteca. Bien, en el artículo 822 tenemos el concepto de hipoteca, y nuestro Código Civil establece que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y en nuestro artículo 823 establece que no hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone sin que el deudor quede obligado personalmente a un pacto expreso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la hipoteca el saldo insoluto es cuando, por ejemplo, una propiedad tiene cierto valor y se va a hacer un préstamo por cierta cantidad. Acá en la hipoteca no va lo que es, si la propiedad vale 100,000 y yo voy a prestar, por ejemplo, 50,000,
No es responsable el prestamista, por decirlo así, el que dará el acreedor más que todo, ¿verdad? El que dará el dinero no es responsable de ello, ¿verdad? No tendrá que, en el caso de que la deuda no se llegue a pagar, el acreedor pues está en su derecho de quedarse con la propiedad sin importar que el préstamo haya sido menor de la cantidad estipulada, ¿verdad? Entonces acá dice que no hay saldo insoluto, o sea, no hay una cantidad específica a la hora de pagar, si la propiedad vale más o vale menos. Bueno, específicamente valdría más, ¿verdad? Porque no podría valer menos de lo prestado. Entonces tenemos también el artículo 824 que habla del derecho del acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Era lo que decíamos, si la persona que realizó el préstamo no paga, pues el acreedor está en su total derecho de poder vender para asimismo pagarse esa deuda, se podría decir, ¿verdad? Y es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituir la hipoteca. En el artículo 825 nos establece lo que es indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre totalidad de la finca hipotecada aunque se reduzca la obligación. O sea que la hipoteca no se puede dividir, no se puede hacer a la mitad, es en su totalidad, pues debe ser eh, íntegra, ¿verdad? En su totalidad. Continuamos con el artículo 826 y acá habla más que todo de la división del gravamen y de cómo se divide la finca. También tenemos el artículo 827 que habla de la división de gravamen si son varias fincas. La imputación del deudor, si la parte del crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una u otra de las fincas grabadas, el deudor elegirá la que debe quedar libre. En el caso de que haya pago, por ejemplo, si hubieron 3 fincas y ya ha pagado pues una parte del dinero, pues el acreedor decide si sí o no, pues suele más que todo devolver el derecho a la persona que prestó la cantidad de dinero. Bien, en el artículo 830 tenemos lo que es la extinción de la hipoteca. Y la hipoteca se extiende primero a las accesiones naturales y mejoras, 2 a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre el edificio hipotecado, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble y a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados, concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Esto, la extinción de la hipoteca, pues más que todo, podría suceder en estas 5 causas, ¿verdad? Nos vamos al artículo 835 en donde establece quién puede hipotecar. Solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente puede ser hipotecados los bienes inmuebles que puedan ser enajenados. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los sujetos del, de la hipoteca, ¿verdad? Que es el deudor, el deudor que lo establece el artículo 835 que habla sobre quién puede hipotecar, ¿verdad? Y el acreedor que habla en el 824, que habla sobre el derecho del acreedor hipotecario, y acá establece en nuestro código que la constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Luego, en el artículo 836 se establece lo que es la nulidad de la prohibición de enajenar y establece que el dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. No obstante, cualquier estipulación en contrario
salvo lo que se establezca en contratos que se refiera a créditos bancarios. En el artículo 837, el predio común no puede ser hipotecado, sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, puede hipotecarse los derechos que el condominio tenga en el predio común. En los bienes que no pueden hipotecarse encontramos el inmueble destinado a patrimonio familiar, más que todo cuando esté en testamento de que no se puede hipotecar. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumpla la mayoría de edad. Tenemos el artículo 748 que establece son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Y en el artículo 755 de nuestro Código Civil nos establece que inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa ya activa, ya pasivamente en el predio en que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Eso lo establece nuestro Código Civil. Luego nos vamos directamente al artículo 840. Estos artículos pues son muy importantes para poder entender acerca de la hipoteca. Es por eso que tenemos acá ya señalado qué artículos para ir entendiendo después de haber leído todo lo que es la hipoteca. Pudimos darnos cuenta, ¿verdad? Que es importante, pues son importantes estos artículos que específicamente estoy explicando en estas diapositivas. Y el artículo 840 nos establece lo que son edificios en propiedad horizontal. El edificio organizado en el régimen de propiedad horizontal puede hipotecarse en su totalidad por resolución unánime de todos los propietarios o separadamente por el dueño del piso o finca independiente, pero el primer caso deberá determinarse la cantidad o parte del gravamen que se asigne a cada piso del edificio. Y en el artículo 841 establece sobre la aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca debe ser expresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la hora de aceptar la hipoteca, cuando habla de que debe ser expresa, por ejemplo, debe estar escrita en contrato, ¿verdad? Debe ser específicamente escrita, no puede ser solo de palabras, sino que debe ser escrita, ¿verdad? Para poder asegurar lo que es la hipoteca. En nuestro artículo 1125 establece lo que es donde se inscribirán lo que son las hipotecas, ¿verdad? Y se inscriben en el registro los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y el que constituya, reconozca o modifique o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Esto está establecido en nuestro Código Civil en el artículo 1125 en el párrafo segundo. Luego tenemos el artículo 846 que establece sobre la cancelación de gravámenes en caso de remate, ¿verdad? Los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematario o adjudicatario libres de las hipotecas de grado inferior que sobre ellos pesaren y también de los demás gravámenes, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca, motivo de la ejecución. Acá
especifica acerca de la cancelación de gravámenes en el caso de que haya algún remate, ¿verdad? Y en el artículo 847 establece lo que son también derechos de rematario o adjudicatario a que se cancelen las hipotecas anteriores, siempre que pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o las fechas de pago si ya hubiera transcurrido los plazos. En el artículo 848 establece lo que son los bienes inmuebles rematados en virtud de ejecución no hipotecaria. Pasarán al adquiriente con los gravámenes, anotaciones y limitaciones inscritos con anterioridad a la anotación de la demanda ejecutiva o del embargo en su caso. En el artículo 1416 del Código Civil establece lo que es el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar sus negocios y de pagar sus deudas, ¿verdad? En el artículo 1417 que la cesión de bienes puede ser extrajudicial o judicial. La primera es contractual y la segunda es de beneficio que se concede al deudor de buena fe, que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputadas, suspende el pago de sus deudas o están en inminente riesgo de suspenderlas. O sea que si el prestamista, pues literalmente hace un préstamo, ¿verdad? El acreedor viene y pues el que le hizo el préstamo no paga, no paga, no paga. Y viene, por ejemplo, yo que soy el acreedor, voy a cobrarle o me voy hasta incluso a juicio porque no me pagó. Pero si se demuestra que la persona no tiene ni con qué pagar definitivamente, pues puede que se cancele, ¿verdad? Más que todo se suspenda el pago de la deuda o incluso cancelarla, como decía, ¿verdad? Al principio. Pues acá tenemos lo que es la ejecución en la vía de apremio. Puede ser la demanda ejecutiva en el artículo 297 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Establece sobre la clasificación del título y mandamiento de la ejecución. También que la oposición del ejecutado es en 3 días, ¿verdad? Y la oposición se tramita en la vía de incidental. También tenemos lo que es el remate, que puede ser de 15 a 30 días, lo establece nuestro artículo 313 y 315 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y la publicación de la orden de remate, pues también lo establece nuestro artículo 313. Y el orden de remate también, lo que es la tasación, ya lo establece en el artículo 312, de igual manera nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y también nos establece lo que es liquidación, estructuración, entrega de bienes. También establece lo que es recurso de apelación y únicamente son apelables los autos que denieguen la demanda ejecutiva y el que apruebe la liquidación, y eso lo establece nuestro artículo 325 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos acá lo que es la subhipoteca. Y la subhipoteca es el crédito garantizado con hipoteca que puede ser subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Acá no se debe confundir, por ejemplo, que la subhipoteca es poder hipotecar por segunda vez, por ejemplo, el bien inmueble, o sea, la casa o la propiedad que se esté hipotecando, ¿verdad? Sino que la subhipoteca es cuando el acreedor hipotecario, quien hipoteca, ¿verdad? Su derecho sobre la hipoteca. O sea que el acreedor, por ejemplo, yo fui a hacer un préstamo, ¿verdad? La persona que tiene mi bien inmueble, mi propiedad,
puede hipotecárselo, por ejemplo, a otro banco a modo de pedir dinero, por decirlo así, para, no sé, financiar la empresa que tiene. Puede hipotecar mi propiedad, porque ahí sí que está en su poder, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta manera. Eso sí, en el artículo 853 lo establece que se debe notificar al deudor cuando la subhipoteca, eh, cuando haya alguna subhipoteca, se debe notificar al deudor para que pueda inscribirla en el registro, ¿verdad? También establece que el pago con intervención judicial, si es el crédito estuviera subhipotecado o anotado, el deudor debe hacer el pago con intervención judicial. Si no hubiera acuerdo entre los interesados, el juez ordenará los pagos correspondientes y la cancelación de los gravámenes o anotaciones que estén estipulados, ¿verdad? En caso de que la subhipoteca ocupe el lugar de la hipoteca, puede que si la finca pasara a la propiedad del acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca ocupará su lugar como hipoteca en favor del acreedor respectivo, sin que la responsabilidad del inmueble pueda acceder del crédito hipotecario grabado. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se eh, tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Y la hipoteca puede constituirse en garantía de crédito en cuenta de corriente, fijándose en la escritura de la Constitución la cantidad máxima de que responda la finca hipotecada. En la garantía que presta la hipoteca, pues, está constituida un crédito abierto con limitación de la cantidad garantizada, las sumas parciales entregadas a cuenta en cualquier tiempo en cuanto no exceda la suma prefijada, y puede constituirse hipoteca en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias, pues si hay un caso de estos es indispensable designar al acreedor el monto máximo de las obligaciones que se garantiza y el término de vigencia de la garantía. Esto debe ser en la escritura en que se establezcan las obligaciones, ¿verdad? O se otorguen los préstamos. Se deberá consignar que estén garantizados con la hipoteca preconstituida y cada obligación o préstamo quedará sujeta además a las estipulaciones que se hubiera especificado en cada caso o en el contrario del título respectivo. Tenemos en nuestro capítulo 2 lo que son las cédulas hipotecarias, y se puede constituir hipoteca para garantizar un crédito representado por cédulas sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse las cédulas a favor del mismo dueño del inmueble hipotecado. Solidaridad de gravámenes si son varios bienes, ¿verdad? Si son varios los inmuebles hipotecados, todos ellos garantizarán solidariamente el crédito y si no forman un solo cuerpo, pues deberán unificarse previamente en el registro. Las propiedades por indiviso y en que exista usufructo, pues las propiedades que estén pro indiviso y aquellas en que la nuda propiedad y el usufructo corresponda a diversas personas, pues admitirán en garantía siempre que en el primer caso consientan expresamente en el gravamen de toda la propiedad los copropietarios y en el segundo el usufructuario. Artículo 863, pues las propiedades grabadas no se admitirán en la garantía en las propiedades que se encuentren anotadas o grabadas ni las sujetas condicionadas suspensivas, rescisorias y resolutorias. Cuando hablamos de bonos bancarios, pues los bancos de créditos territorial podrán emitir cédulas o bonos hipotecarios por una suma igual al importe total de los préstamos sobre inmuebles que lo otorgaren, ¿verdad? Entonces, la hipoteca de cédulas se hará constar en escritura pública que deberá contener los requisitos especiales siguientes. Por ejemplo, el monto del crédito representado por las cédulas y el monto de cada serie si se emitieran varias.
el valor y el número de cédulas que se emiten y la serie a que pertenece, el tipo de interés y el tiempo y lugar de pago, por ejemplo, ¿verdad? El plazo del pago, los pagos sucesivos en caso de hacerse amortizaciones graduales. Estos son datos para poder llenar lo que es la cédula de la hipoteca. También la identificación de la finca o fincas hipotecadas y expresión del monto del evalúo practicado. Designación de personas o institución que como agente financiero esté encargado del servicio de la deuda, pago de intereses, comisiones y amortizaciones. El nombre de la persona o institución a cuyo favor se hace la emisión en caso de que no fuera el portador y del propio otorgado si fuera a su favor. También tenemos lo que es las especificaciones de las emisiones anteriores, si la hubiere, y si la emisión se dividiera en series, el orden de preferencia para su pago se hubiera establecido. Tenemos acá lo que son los requisitos de la escritura de cédulas o bonos para que se pueda verificar la inscripción de la hipoteca en el registro. Se emitirán las cédulas. Cada cédula será del valor de 100 quetzales o de cualquier múltiplo de 100. También habrá emisión de cédulas por el monto de la emisión hipotecada y no puede exceder el 75% del avalúo del inmueble hipotecado, practicado por evaluador autorizado o bancario y aprobador del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nuestro artículo 879 establece lo que son las disposiciones de la hipoteca común son aplicables a la hipoteca de cédula siempre que no contrarien lo dispuesto en este capítulo. A continuación, iniciamos con lo que es la prenda común, que lo encontramos en nuestro capítulo 3. Iniciamos con el artículo 880, estableciendo el concepto de la prenda común. Y establece que la prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pues le llamamos prenda común más que todo a todos los bienes muebles, a todas las cosas, un televisor, un carro, una mesa, un mueble, una silla, por ejemplo. En la prenda común dice que la prenda afecta únicamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente, salvo pacto expreso, ¿verdad? Esto hablando del saldo insoluto. En el artículo 882 establece lo que es derecho que tiene el acreedor. Establece que el contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores del precio en que se venda la prenda. Es nulo todo pacto que autorice el acreedor para apropiarse la prenda o para disponer de ella por sí mismo en caso de falta de pago. Tenemos lo que son las prendas a varias personas sucesivamente. Un objeto puede darse en prenda pues a varias personas sucesivamente, con previo aviso en forma auténtica a los acreedores que ya tienen la misma garantía, pues los acreedores seguirán el orden en la que han sido constituidas las prendas para el efecto de derecho de sustituir al depositario, ¿verdad? Tenemos acá lo que es el saneamiento, pues el deudor está obligado al saneamiento de la cosa dada en prenda. Pero si se tratara de créditos u otros valores únicamente, pues responderá de su existencia y legitimidad en el momento de la pignoración, ¿verdad? Los bienes dados en prenda no se podrán usar sin consentimiento del dueño y del acreedor, pues tampoco podrán ser trasladados fuera del lugar de la explotación agrícola, pecuaria o industrial o del señalado con el contrato ni exportarse sin autorización escrita del acreedor. El poseedor de las cosas dadas en prenda que disponga en cualquier forma de ellas y del tercero que las adquiera
Si el gravamen estuviera inscrito en el registro, quedan igualmente obligados y responsables ante el acreedor civil y criminalmente, pues el abuso del depositario. Si el depositario abusar de la prenda, pues será responsable en caso de pérdida o de deterioro y el deudor tendrá derecho a hacerle depositar o en otra persona. Tenemos acá prenda agraria, ganadería e industrial. En el artículo 904, bienes que puedan ser objeto de prenda sin desplazamiento, pues puede constituirse prenda con independencia de los inmuebles a que pertenezca y queden en posesión del deudor sobre los bienes siguientes: los frutos pendientes futuros o cosechados, los productos de la planta y de las plantas que solo pueden utilizarse mediante la corte, las máquinas, aperos o instrumentos usados en la agricultura, los animales y sus crías, las maquinarias e instrumentos usados en la industria, las materias primas de toda clase y los productos en cualquiera de estado de la fabricación o industria y los productos de la misma y canteras también. Puede constituirse prendas sobre vehículo y demás muebles fácilmente identificables que constituyan garantía de una operación comercial. Tenemos en el artículo 906 el pago insoluto con la siguiente cosecha, pues solo la cosecha pendiente podrá ignorarse, pero cuando su producto no alcanzare a amortizar el crédito prendario, el saldo insoluto quedará cancelado con el producto de la cosecha subsiguiente, aunque no alcanzare a cubrir la totalidad de dicho saldo. Cuando la prenda recayere sobre ganado o productos industriales, cualquier saldo quedará cancelado con las cosechas de los 2 años subsiguientes. De esta limitación se exceptúan los créditos concedidos por instituciones bancarias. ¿Y qué es pignorar? Es dar o dejar algo, pues, en prenda, ¿verdad? Luego en el artículo 910 establece lo que es la inversión de los fondos y establece que los fondos pues que se obtengan con prenda agraria, si hubiera hipoteca, deberán invertirse exclusivamente en gastos de administración, sostenimiento, cultivo, recolección y beneficio y en reparación de maquinaria en la finca de que se trata, en los créditos que se concedan para la compra de maquinarias, ganado o bienes de cualquier otra especie, pues se puede constituir prenda sobre esos bienes aunque no estén todavía en poder del deudor. Esta prenda queda perfeccionada sin necesidad de otro requisito cuando el deudor adquiera los bienes ignorados, ¿verdad? Se extingue la prenda pues para obtener nueva maquinaria, vehículos o semovientes destinados al servicio de la garantía prendaria. Se entenderá pues extendida a los nuevos bienes adquiridos. Y la prenda agraria deberá inscribirse en el registro de inmuebles si recaen los bienes que se detallan en el artículo 904, exceptuándose la constitución sobre los bienes siguientes: los animales que no se destinan al servicio de explotación de la finca, los frutos o productos ya cosechados, las materias y primas y los productos en cualquier estado de las fábricas o industrias. En el artículo 1185 establece lo que es el registro de la propiedad, pues llevará a cabo separado los registros siguientes: de prenda agraria, de testamentos y donaciones por muerte, de propiedad horizontal, de fabricación inmobiliaria, de buques y aeronaves. Establece también lo que es registro de la prenda agraria en el artículo del 1188 al 1192 de nuestro Código Civil. Las disposiciones de la prenda común y de la hipoteca son aplicables a la prenda agraria o industrial en cuanto no contrarien su naturaleza y lo preceptúa en la Ley de las Garantías Mobiliarias, que a continuación pues
iniciaremos, también establecemos que la prenda de valores en el artículo 51.4, que es la creación, pues los valores representados por medio de anotaciones en cuenta se crean con virtud del asiento correspondiente en los libros de contabilidad del emisor, la base del asiento contable, lo constituirá lo que es el instrumento legal de emisión. Y cuando hablamos de un gravámenes, es la constitución de grabar sobre valores representados por medio de anotaciones en cuenta, y solo será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado el correspondiente asiento en los libros de contabilidad del emisor. En este caso, pues, habla de libros de contabilidad, ¿verdad? Acá tenemos lo que es, pues, en resumen, lo que habíamos explicado anteriormente, lo que es en la categoría de la hipoteca, ¿verdad? Que es sobre el bien que recae. Cuando hablamos de prenda, pues es mueble, y cuando hablamos de hipoteca es un bien inmueble. En la forma de constitución, hablamos que la prenda es documento privado o escritura pública. En hipoteca es una escritura pública. Cuando hablamos de saldo, en prenda es que hay un saldo insoluto, y no hay saldo insoluto en hipoteca. Y cuando hablamos también en cuanto al desplazamiento posesorio, hay desplazamiento en prenda, y en hipoteca no hay desplazamiento. Y respecto al depositario, pues sí hay depositario en la prenda y no hay depositario en la hipoteca. Y en la prenda o destrucción, perdón, en la pérdida o destrucción del bien dado en garantía, pues está la prenda, en el cual lo pagado por el depositario, y no se configura porque recae sobre inmueble en la hipoteca. Luego tenemos lo que establece el artículo 27, pues acá hay varias derogatorias desde el artículo 880 hasta el 1192, pues teníamos lo que es la ley número 106 del jefe de gobierno de República del Código Civil. Y en el artículo 50, el decreto del número 314 del Congreso de la República, que establece lo que es el Código de Notario. El artículo 50 del decreto número 51-2007 del Congreso de la República, Ley de Garantías Mobiliarias, y toda norma que contraiga las disposiciones de la presente ley, pues de conformidad con el principio de unidad y de unificación contenido en el artículo 7 del decreto número 51-2007 del Congreso de la República, pues tenemos lo que es la Ley de Garantías Mobiliarias. Y en la Ley de Garantías Mobiliarias establece a quién va dirigido, pues a todo sector empresarial relacionado con créditos, microempresas pequeñas, empresas medianas, empresas de todo sector empresarial y financiero, ¿verdad? ¿Qué es una garantía mobiliaria? Pues la garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituida por el deudor a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero, pues este consiste en la preferencia que le otorga el acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. Acá pues tenemos diferentes artículos que nos establece pues una definición más clara, y tenemos en la Ley de Garantías Mobiliarias lo que es el artículo 3. Y en el artículo 3 nos establece qué concepto de garantía mobiliaria, ¿verdad? Lo que decíamos al principio, que es el derecho real de garantía constituido por el garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero, que consiste en la preferencia que le otorga al acreedor garantizar para la posesión y la ejecución de los bienes muebles dados en garantía, y la garantía mobiliaria se constituye en la forma que establece esta ley. Pues hablamos sobre bienes muebles corporales e incorporables o derivados, sobre bienes muebles o por incorporación
o destino o sobre derechos que recaen en los mismos. El concepto de garantía mobiliaria comprenderá además aquellos contratos, pactos o cláusulas comúnmente utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, tales como la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía, la prenda flotante de establecimiento comercial o de fondo comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los libros del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley. También en nuestro artículo 34, acá ahorita lo vamos a leer, y en el artículo 34 establece lo que es la constitución de la garantía mobiliaria sobre bienes de posesión de un tercero depositario. El acreedor garantizado y el deudor garante podrán acordar la constitución de una garantía mobiliaria sobre bienes en posesión de un tercero depositario. La publicidad de esta garantía posesoria será efectiva desde el momento en que dicho tercero reciba notificación por escrito del acreedor garantizado de existencia de la garantía mobiliaria. Dicho tercero depositario debe informar inmediatamente a solicitud de cualquier interesado si ha recibido o no una notificación de la existencia de una garantía mobiliaria sobre los bienes en su posesión. Las partes podrán acordar la publicidad de esta garantía o medio de registro. También encontramos que el deudor principal pues es la persona obligada al cumplimiento de la obligación, garantiza quién puede ser o no la misma persona que el deudor garante. Pues es importante iniciar, ¿verdad?, que la ley de garantía mobiliaria pues es la ley del decreto 51/2007, que fue reformada por la reforma, ahí sí que vaya la redundancia, 4/2018, que actualmente pues ya no existe la prenda, ¿verdad? Iniciamos pues que en la garantía mobiliaria pues puede haber uno o varios bienes inmuebles. Por ejemplo, puede haber un carro como garantía, ¿verdad? O puede haber más. Entre los sujetos pues podemos encontrar el deudor garante, el deudor principal y el acreedor garantizado. Pues esto lo encontramos en el artículo 2 de nuestra ley de garantías mobiliarias. En el artículo 10 y 12 encontramos también lo que es cómo se constituye la garantía mobiliaria, y pues se constituye por acuerdo privado o puede constituirse por contrato de garantía en cláusula, anexo o pues en otro contrato. También en nuestro artículo 10 encontramos lo que es el saldo insoluto, ¿verdad? Y acá en nuestra ley de garantía inmobiliaria, pues sí podemos encontrar que sí existe saldo insoluto, pues ya que hay una garantía inmobiliaria, ¿verdad? Esto lo encontramos en nuestro artículo 10 de nuestra ley. Luego podemos encontrar en el artículo 15 podemos encontrar que hay requisitos, pues lo que es un requisito de la publicidad que ya estábamos leyendo anteriormente. Y acá puede ser por inscripción, cuando por ejemplo podemos reclamar un bien. Nosotros nos posicionamos en el sentido de que, por ejemplo, damos un carro, ¿verdad? Y luego viene alguien y lo vende. Entonces, yo, por ejemplo, que di mi carro como garantía, puedo ir a reclamar, ¿verdad? El carro porque pues está inscrito, ¿verdad? Lo inscribimos. Y si solo está por posición, pues, o sea, que no está inscrito, no se puede reclamar. Luego tenemos lo que es que se registra en la garantía mobiliaria, pues se registra, por ejemplo, la constitución, la modificación, la cancelación y la ejecución
y esto se inscribe en el registro de la garantía mobiliaria. ¿Qué no se inscribe? No se inscribe el bien, sino que solo se puede inscribir el contrato, por decirlo así, o sea, la garantía mobiliaria. Cuando queremos registrar un bien, sabemos que los bienes inmuebles o las propiedades se registran en el registro de la propiedad, ¿verdad? Tenemos también cómo se ejecuta la garantía. Esto lo establece nuestro artículo 58 de la Ley de Garantía Mobiliaria, y es posible eh, ejecutar en dos posibles. Por ejemplo, tenemos el procedimiento privado que se haya pactado entre varias partes, ¿verdad? Ya sea que sea con lo que pactaron o lo que regula la ley. Luego tenemos en el artículo 79 de nuestra ley, perdón, en nuestro artículo 15 de nuestra ley encontramos lo que es la publicidad, perdón, y los aranceles, ¿verdad? También tenemos lo que es la RGM, que es una institución pública la cual está inscrita en el Ministerio de Economía, creado mediante el decreto número 51-2007 del Congreso de la República de Guatemala. ¿Qué operaciones puedo realizar en el registro de operaciones mobiliarias? Pues puedo realizar lo que es la inscripción de una constitución, y esta se constituye mediante contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado por disposición de ley. También la modificación, la cancelación y la ejecución. Y también consultas, que era lo que establecíamos en lo que se registra, ¿verdad?, en las operaciones mobiliarias. Para inscribir en el registro de garantía mobiliaria, pues es necesaria una escritura pública, pues no es necesario. Y pues tal vez se dirá, es que en nuestro artículo 79 del Código Civil, pues sí establece eso, pero en el 1576 establece que no, que lo que trata de garantía mobiliaria no se constituye en escritura pública. Luego tenemos lo que es el régimen y registro final, que trata de que toda norma que incluya prenda debe aplicarse a la ley de garantía mobiliaria, pues media vez esté vigente, o bueno, desde que inició, ¿verdad? Desde que es vigente, cualquier disposición que se constituya en bienes muebles debe ser realizado bajo la ley de garantías mobiliarias. Y acá tenemos otra diapositiva que establece lo que es el deudor, pues que es el que garantiza, y el acreedor es el garante. La obligación, la deuda, ¿verdad? Lo que es garantía personal, hipotecas, que siempre vamos a hablar de inmueble, prenda, que es de inmuebles, mobiliaria puede ser muebles, derechos, que puede ser registro de oponibilidad. ¿Qué es una garantía mobiliaria? Pues acá nos define garantía mobiliaria, que son los bienes muebles, ¿verdad? Un automóvil, una motocicleta, una maquinaria, etcétera. Pues estos son los que sirven de garantía para asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones. Luego tenemos acá cómo podemos saber si un vehículo está asociado a una garantía mobiliaria. Pues acá visitar la página de que está acá, ¿verdad?, en esta diapositiva. Luego, pues, ingresar al sistema, luego cancelar lo que son 10 quetzales, ingresar a un usuario y contraseña, el menú, e ingresar datos, ¿verdad? Y ahí podemos verificar si un vehículo pues está asociado a una garantía mobiliaria. Entre los procedimientos de subasta, venta directa, adjudicación y ejecución de garantías mobiliarias. Esto lo podemos encontrar ahí mismo. Y acá, pues como para finalizar, podemos encontrar lo que es nuestro Código Civil, ¿verdad? Que está dividido en el libro segundo, pues que es de los bienes de la propiedad y demás derechos reales.
Y encontramos lo que es el título 1 de los bienes, el título 2 de la propiedad, el título 3 de usufructo y uso y habitación, el título 4 de las servidumbres y el título 5 de derechos reales de garantía, que era lo que estábamos pues hablando ahorita, ¿verdad? Para finalizar, pues es importante regresar a lo que es la hipoteca. En la hipoteca hay algo que se llama fiducia y es una enajenación, ¿verdad?, aseguratoria de transmisión de la propiedad con el pacto de retroventa en el caso de cumplimiento de la obligación, y su nombre pues se deriva de fides de confianza y de acreedor del deudor. Luego encontramos que en las consideraciones de la hipoteca encontramos que someter a una cosa a otra es una forma de garantizar el cumplimiento de una obligación, la consideración de desplazar la cosa, y es la garantía real por excelencia. Estamos con un pequeño resumen. Y pues para garantizar el cumplimiento de una obligación encontramos lo que son derechos reales de garantía y la hipoteca, que son pues grava bienes inmuebles, y la garantía mobiliaria, que grava bien mueble, ¿verdad? Y pues esta ha sido mi conferencia acerca de los derechos reales de garantía, ¿verdad? Esto más que todo pues es para asegurar el proceso, ¿verdad? Hablábamos de cédulas, de hipoteca, de prendas, de garantía mobiliaria, todo cómo podemos garantizar, ¿verdad? Lo que es algo que nosotros pues nos sirve, lo que sería el dinero, y para poder hipotecar un inmueble, un inmueble, en el caso de la prenda, ¿verdad? Y que es un bien mueble, y la hipoteca pues bienes inmuebles. Y pues bienes garantía hipotecaria, perdón, garantías mobiliarias, que habla acerca de automóviles o también inmuebles, ¿verdad? Un televisor, una cama, lo que se pueda pues dar como garantía a cambio de una cierta cantidad de dinero. Puede ser por particulares, puede ser por un banco, puede ser escrito, puede ser según la ley, puede ser también solo pues pactado, ¿verdad? Y no es necesaria la escritura pública, eso lo establece nuestro artículo 79. Y con esto terminamos un pequeño resumen. Muchas gracias por su atención, licenciado. Pues la verdad que sí, tuve que leer la ley, el Código Civil, pues el Código Procesal Civil y todas las leyes que complementaron esta conferencia, ¿verdad? Y también pues espero que haya quedado claro el tema con mi conferencia. Muchas gracias.